Está sucediendo de nuevo. Tendencias históricas de las elecciones de Estados Unidos y ciclos de mercado. En el video de hoy, exploraremos la relación entre las elecciones presidenciales en Estados Unidos y los ciclos del mercado financiero. A través de un análisis de eventos históricos clave, descubriremos cómo estos momentos han coincidido con caídas significativas en el mercado, a pesar de la aparente prosperidad económica. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y el dinero. En noviembre de 1928, en medio de una de las alzas más fuertes de la bolsa en la historia, Herbert Hoover fue elegido presidente de Estados Unidos. Esta elección tuvo lugar tras una década de crecimiento en el mercado, lo que llevó a uno de los mercados más costosos de la historia. Sin embargo, después de una euforia que duró meses, llegó el Martes Negro, marcando el inicio de la Gran Depresión. Desde ese momento, el mercado de valores sufrió una caída que duró casi 10 años. En noviembre de 1972, justo antes de que el S&P 500 alcanzara un máximo que no se vería nuevamente hasta 8 años después, el presidente Nixon fue reelegido. Luego, en noviembre del 2000, cuando la burbuja de las .com estaba en su punto más alto, George W. Bush fue elegido presidente. Este evento marcó el final de otra década de alzas en el mercado, seguido por un periodo de bajas. Para los mercados financieros, los años 1928, 1972 y 2000 son puntos de inflexión que marcan el fin de periodos prolongados de prosperidad y el inicio de fuertes caídas. En cada uno de estos años, grandes elecciones en Estados Unidos coincidieron con estos momentos cruciales. Sin embargo, no todas las elecciones han resultado en grandes recesiones o caídas del mercado. En la actualidad, el desarrollo económico es un tema central en el debate público, y la bolsa ha tenido uno de sus repuntes más sólidos en la historia. A pesar de este fuerte desempeño, gran parte de la población estadounidense sigue insatisfecha con la economía. Desde la gran crisis financiera, el sentimiento del consumidor no había sido tan bajo. La Universidad de Michigan realiza un estudio para medir el sentimiento de los consumidores hacia la economía y su futuro. Desde los años 50, este estudio ha mostrado que los periodos de bajo sentimiento suelen coincidir con recesiones económicas. Durante el gobierno actual, desde 2020, el sentimiento del consumidor se ha mantenido en niveles bajos. En 2016, Donald Trump ganó las elecciones prometiendo un crecimiento económico más rápido. Su victoria impulsó la confianza de los inversores ante la posibilidad de más recortes de impuestos y desregulación. Pero es importante recordar que antes de las elecciones de 1928, 1972 y 2000 también había un fuerte optimismo. Lo interesante es que hay similitudes entre estos eventos históricos y la situación económica actual. Por ejemplo, en cada una de esas elecciones, las tasas de interés en Estados Unidos estaban en un nivel parecido al de hoy. La Reserva Federal aumentó las tasas de interés a cerca del 5% en los 4 casos: 1928, 1972, 2000 y ahora. Esto llevó a una curva de rendimiento invertida, donde las tasas a corto plazo eran más altas que las de largo plazo. Cuando la curva de rendimiento se invierte, suele ser un indicio de recesión. Aunque parece complicado, esta señal ha precedido muchas crisis económicas. Antes de que se conocieran los resultados electorales, ya se habían establecido las bases para una recesión en cada uno de los 3 eventos históricos mencionados. Por tanto, el presidente electo tuvo un margen limitado para influir o salvar la economía. Donald Trump ha advertido en varias ocasiones que, si no es reelegido, Estados Unidos podría enfrentar otra gran depresión. Basa su argumento en que sus políticas económicas mejorarían el crecimiento. Si bien los recortes de impuestos y la desregulación pueden estimular la economía, no garantizan que no haya recesiones. Veamos el ejemplo de las elecciones de noviembre de 1928, justo antes de la Gran Depresión. Herbert Hoover apoyó la Ley de Ingresos de 1928, que redujo los impuestos y era un defensor de la expansión del sector privado. Aunque simplificar sus políticas puede parecer injusto, su visión pro negocios tenía similitudes con la de Trump. El entusiasmo por los recortes de impuestos y la desregulación llevó a un auge del mercado en torno a la elección de Hoover. Sin embargo, un año después, se produjo una de las peores crisis económicas. Algo similar sucedió con las elecciones de Nixon en 1972 y Bush en 2000. Ambos respaldaban recortes de impuestos y una economía de libre mercado, pero tampoco pudieron evitar las recesiones posteriores.
En términos generales, los presidentes tienen poco control sobre los ciclos del mercado y de los negocios. Aunque sus acciones pueden extender o acortar periodos de bonanza o crisis, no pueden evitar una recesión por completo. Cabe preguntarse si la elección de Trump en 2024 será vista como un momento de vender la noticia, similar a las elecciones pasadas. En 1928, las acciones siguieron subiendo durante un año después de las elecciones, a pesar de la alta confianza previa. Un patrón similar ocurrió en 1972, cuando el mercado continuó al alza por 3 meses más. Hoy, con un crecimiento económico estable, baja inflación y recortes de tasas por parte de la Fed, las acciones parecen tener un entorno favorable para seguir creciendo. Según algunos estudios, esta combinación ha ocurrido pocas veces en la historia. Podría ser razonable pensar que este entorno positivo continúe algunos meses más. Los gráficos técnicos muestran que el S&P 500 está tratando de romper una resistencia importante. Si esta tendencia se mantiene, podría alcanzar los 6.500 puntos hacia fin de año. Recientemente, los inversores han aprovechado las correcciones del mercado para comprar acciones y criptomonedas con descuento, anticipándose a las elecciones. Como la historia muestra, entender estas tendencias puede brindar valiosas pistas sobre posibles eventos futuros para inversores y consumidores mientras enfrentamos otro ciclo electoral en un contexto económico desafiante. En conclusión, la historia de las elecciones estadounidenses y los ciclos del mercado financiero muestra un patrón intrigante de auge y caída en momentos clave. Aunque las elecciones importantes suelen coincidir con cambios significativos en los mercados, los presidentes tienen un control limitado sobre los ciclos económicos más amplios. Si bien las promesas de crecimiento económico y políticas favorables pueden influir, no garantizan evitar recesiones. Al observar las tendencias actuales y los paralelismos con el pasado, tanto inversores como ciudadanos deben estar atentos y preparados para posibles desafíos económicos. La comprensión de estas conexiones históricas puede ofrecer una mejor perspectiva para tomar decisiones informadas en un entorno económico complejo y cambiante. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradécelo con un fuerte like y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Un saludo y nos vemos en el siguiente video.